sean todos bienvenidos a este nuevo podcast llamado Historia de la Educación. Más que nada, un viaje en el tiempo. Y vamos a iniciar pues presentando a nuestros compañeros licenciados en Ciencias de la Educación. Primero tenemos a David Scholl, una servidora, Saili, a la compañera Farideh, a la compañera Silvia y por último a nuestra compañera Yaneli. Bueno, vamos a empezar este podcast hablando acerca de la educación, primero que nada, ¿no? ¿Qué es la historia de la educación, compañeros? Pues fíjense que la historia de la educación yo creo que es uno de los temas más importantes y fundamentales que hay para construir la educación de un futuro, porque gracias a la historia podemos ver qué estrategias utilizaron los antepasados o qué errores cometieron para que nosotros como futuros maestros, docentes, no vayamos a cometer esos mismos errores y lo que a ellos les sirvieron, nosotros lo podamos aplicar en la actualidad. Una de una de las educación que se impartió hace tiempo, la que a mí me llamó demasiado la atención, fue la educación en Esparta, que si no estoy mal era conocida como la Goje, que era obligatoria, que era controlada por el Estado y sobre todo que ahí obligaban, ¿no?, a los niños desde muy pequeños a ser disciplinados y eran entrenados, ¿no?, para pertenecer a su grupo, para ir a guerras y todo eso. Me acuerdo que enseñaban la lectura y la escritura, pero que igual no le daban tanta importancia, ¿no? Más a que ellos sean militares y se formaran pues físicamente para ir a sus luchas. Y Sí, también mencionaba algo de las niñas, ¿no? De que eran educadas para ser madres fuertes y de que ellas iban a garantizar que van a darle continuidad a la sociedad de los guerreros, ¿no? De dar hijos para la guerra. sí, es correcto. En ese lado, sí, pues en Esparta, la educación ya era más centrada en formar guerreros fuertes. Ellos no se centraban ni en el desarrollo de las personas, ni en la escritura, ni en la lectura, porque a ellos no les importaba eso, sino les importaba que la sociedad o el Estado esté protegido por el mismo pueblo, por un decir. Por eso, a partir de los 7 años, los niños eran ya obligados, por decir, a servir al Estado. Ujú. Así es, y pobres, ¿no? Porque las generaciones iban así, era lo mismo y lo mismo. Los bebés que nacían y veían que no eran aptos para crecer como hombres fuertes, pues eran como tipo desechados. Y también recuerdo acerca de que se habló sobre la escuela de Sócrates, ¿no? De que él utilizaba la mayéutica como el diálogo entre preguntas y respuestas y que fue muy importante para la filosofía occidental. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, Bueno, también decía que su enseñanza pues era sobre el cuestionamiento, ¿no? Así, en esa parte, pues sí, ya en ese aspecto, como que ya no buscaban tanto como lo que el maestro le daba, sino como que buscaba que él se cuestione, el alumno se cuestione por sí mismo, o sea, que desarrollara un pensamiento crítico. Exactamente, o sea, él buscaba como que un medio, como la educación lo veía como un medio para alcanzar una vida bien para una sociedad justa. Sí, exacto. También él, Sócrates, influenció a varios discípulos, entre ellos era Platón, el más destacado, que difundió sus ideas y sus métodos de este Sócrates. Sí. A la licenciada Yaneli, no sé cuál tema cree que sea más destacado o cree que más le haya impactado. bueno, son muchos temas que podría explicar o, bueno, me llamaron la atención y cómo influye en la actualidad. Es que la transformación de la historia educativa tiene mucho que ver con la actividad y con lo que hay hoy en día, porque el sistema educativo, si no hubiese escógeme. Si no hubiese existido personas como Sócrates, como Platón, como recalca la licenciada Siley, creo que no hubiese habido un avance en el sistema educativo. Pero igual, ya ven que no hay nadie que plantee o que se relacione con los paradigmas. Ya ves que es un modelo educativo que da resolución, pero siempre se quedan con un modelo educativo que no avanza ese. Siempre va a ser didáctico de repetir ese sistema o ese cambio y a veces nos progresan los docentes. Y a veces el docente se tiene mucha recarga en eso de sentirse culpa de que pues no le brindan las herramientas necesarias pues, necesarias para enseñar al alumno, algo que pues en día como en México, con un nuevo modelo educativo de mexicana. Claro, también tenemos el tema de la época medieval, que es donde surgió el cristianismo y pues como el nombre lo indica, surgieron las universidades medievales. Ahí encontramos a San Agustín. O sea, es cuando surgió lo del debate entre la fe y la razón, porque como que si se basaban mucho en lo que es la religión, es como cuando ya los hijos de los campesinos ya les enseñaban la escritura, es cuando surgió el trivium. Y el otro, ¿cuál era? Quadrivium, si no me equivoco. Salió todo lo que, o sea, les enseñaron a la escritura, la lectura, y ya cuando cayó el Imperio Romano,
No sé si recuerdan que es cuando la iglesia tomó el asunto en sus manos y es cuando empezaron a enseñar a los hijos de los campesinos. Mayormente les enseñaba sobre la fe, sobre cómo acercarse a Dios. Por eso era muy importante para ellos que aprendan a leer y a escribir, porque como que si el tema ahí ya se centraba más pues en Dios, ¿no? En lo religioso. No sé cómo ven ese tema. Sí, de hecho, allá el sistema educativo, allá en el romano, si Ujú, no estoy mal, allá el idioma no era el latinismo, era el latín lo que se utilizaba. exacto. Así como dice Siley. ¿Alguien tiene otra idea o otro tema? Pues es el punto que estás diciendo. Prácticamente así como dices, que a los siervos, o sea, a los esclavos les enseñaban, tengo entendido que les enseñaban, ya les tomaban en cuenta en el aspecto de la educación, que ya siempre integraban la lectura y la escritura, ¿no? Ujú, Lectura. exacto. Pero, o sea, ellos lo utilizaban a su beneficio, no es que los quieran ayudar o nada, sino simplemente a su beneficio, y a base de ello les pueden integrar la religión, ¿no? Si no estoy mal. Claro, O sea, concuerdo contigo. sí, porque en ese lado estaba metido tanto como la religión y buscaban sus beneficios de ellos, no, sino simplemente de ayudar a los esclavos en sí. Claro. eh, exacto. Es cuando encontramos a filósofos como San Agustín y Aquino, Santo Tomás Aquino. Ujú. También hubieron otros filósofos muy importantes, así como mencioné anteriormente, que han sido Sócrates, Platón y Aristóteles, que la verdad ellos tres también influyeron bastante en la evolución del pensamiento educativo, ¿no? Porque veían ellos la educación como algo importante para la formación integral de cada persona. Claro. Está como, por ejemplo, el tema de antes, cuando los hijos, los campesinos, sus hijos, o sea, toda la descendencia, antes de que empiecen como a educarlos, a que les impongan la educación, no sé si recuerdan que vimos el tema sobre las deudas, cuando ellos tenían una deuda con los nobles, em, si ellos morían o les pasaba algo, su deuda pasaba de generación en generación. O sea, no era como en la actualidad, que Uy, ya como que sí, ajá, o sea, se pues, los pasaba. sí, creo que se llama, bueno, está la jerarquía de los burocráticos, son los Ujú, niveles de clasistas que son esos, que, como menciona Faride, que pues siempre eran ¿cómo se llama? Las deudas, no hay un progreso en eso educativo, y es lo que en la actualidad, pues, más o menos viene siendo como esa claro. trampolina, y ya. Y Sí, también no sé si alguien ya mencionó, ahora otro tema también para mí que fue muy importante y creo que actualmente también como que todavía hay un poquito de ello, es sobre la influencia del cristianismo en la Edad Media, ¿no? De que la iglesia dominaba allá la educación, de que, o sea, era líder, ¿no? De que se basaba todo en la fe, se basaba Exacto. todo en Dios, y en torno a ello giraba. No es la iglesia, es la religión. Sí, ajá, exacto. La iglesia fue la principal institución durante la Edad Media, ¿no? Y entonces allá se abarcaba el cristianismo. Claro. Ajá. sí, Fueron los encargados, o sea, los que tomaron el mando, por así decirlo. Ellos en las iglesias, ahí se reunían los hijos de los campesinos y le empezaron ya a enseñar, a imponer las creencias religiosas en los que ellos se basaban. Sí, porque más que nada la educación en esta época de la Edad Media estaba como que orientada a la formación Ujú, religiosa y moral, ¿no? O exacto. sea, y los Pero preparaban para el sacerdocio, para eso los estaban preparando igual. y otro punto importante que estaba analizando, creo que hasta en la actualidad en México se sigue viviendo hasta ahorita, porque antiguamente la educación no era para todos, sino era simplemente a los que tenían un nivel económico, o Más a gobernantes, a príncipes, o sea, a gente importante en esa época, a ellos se le implementaba nomás la educación. Y si nos damos cuenta en el contexto actual que estamos viviendo, sigue siendo vigente porque la educación, aún siendo la educación en la actualidad un derecho para todos, no todos tienen tienen acceso a la educación por cuestiones económicas, sino muchas veces hay personas en México que dejan los estudios por falta de economía y es prácticamente lo mismo que se vivía antiguamente, solo que está de otra manera visualmente. No sé si se han dado cuenta de eso de ese contexto que sigue vigente hasta ahorita, solo que está de otra manera y no se demuestra tan, ¿cómo se diré?, tan mal ahorita, sino que está como disfrazada, pero es la misma actualidad que se vive. sí, de hecho, gracias a la religión, los monjes, los que eran antiguamente los como iglesias o bien la institución, ahorita son como, bien, de ahí se procreó, o sea, ahí salió las universidades. De hecho, hay universidades procratistas que aún no son laicas, que aún practican la religión, así como la Mayab, si no estoy mal, y en otras también universidades, igual la primarias, secundarias. Sí, de hecho está igual porque la náhuatl, si no me equivoco, que igual no viene siendo laica, que ellos se enfocan más Ujú. en su religión y todo. Sí, Una de por las, suerte ahora, bueno, por suerte actualmente nosotros podemos, o sea, tenemos la posibilidad también de elegir en qué escuela queremos ir, ¿no? Y sobre todo eso, que sí hay personas que todavía sí se basan en eso de que la escuela sea Laica, apegada a la religión, ajá, sí. o también que sea laica.
Entonces, eso es lo que sí ha cambiado, ¿no? Que nosotros tenemos el poder de elegir en qué institución educativa queremos, pues, estar tomando clases. Exacto. Igual los modelos educativos cambian con el transcurso del tiempo, se adapta a la sociedad, ya sea en contexto, ya ves que a veces el modelo educativo se fija como dije, a la sociedad para que los docentes o obviamente los alumnados se rigen para servir a la sociedad, pero en sí, pues no siempre cambia el modelo, siempre es la misma temática, pero no hay ese progreso. Como en México y en otros lados sí hay progreso por lo mismo. Allá en Inglaterra está influenciada la religión, ya ves que, no la religión, ya ves que ahí sí hay como reyes, como la reina Isabel y cosas así. Ah, sí, Pero bueno, acá no, no es así. sí, es otra estructura democrática que hay. La licenciada Silvia, no sé qué opinión tenga respecto de los temas que hemos abordado, como si tiene algún interés o cuál le llamó la más atención. Iba a decir que entonces estamos hablando de una evolución donde ya los soldados ¿cómo se le puede decir? No dominaban, sino ahora era la iglesia, ¿no? Ujú. Y ahí entra también el debate entre la fe y la razón. Sí, de hecho, no entraría como, bueno, sí entra como debate, pero depende de la persona y la perspectiva, porque más bien, ya ves que el pensamiento crítico hace que nosotros pensemos lógicamente, y siempre hay unas personas que no utilizan la fe y la razón, pero siempre está recalcado con encima de mano, solo que algunos no lo utilizan, y sí es lo malo, porque si lo utilizáramos, había un gran progreso. Sí, yo recuerdo que mencionaron que Santo Tomás de Aquino promovió, si no estoy mal, una síntesis afirmando que la fe y la razón, pues eran Claro, vías Sí, importantes hacia la verdad. sí, sí, de hecho, afirma que uno no puede pecar. Bueno, otra persona no puede decirte que tú eres pecador. De hecho, eso hacía que no, el pensamiento crítico de la lógica con el razonamiento, como tú dices. claro. Sí, Pues bueno, como para concluir, em, nos dimos cuenta que poco a poco, época por época, año con año, como lo quieran llamar, la educación va evolucionando. Desde los inicios de la educación, en esa parte, cuando los primeros hombres, eh, por ejemplo, cuando cazaban o algo así, ellos mismos se daban cuenta, experimentaban, por ejemplo, cuando querían cazar un mamut, por así decirlo. O sea, ellos mismos se dieron cuenta, fueron aprendiendo que, o sea, o sea, es un tema muy, muy amplio, en cómo la educación fue forjándose, ¿no? Em, o sea, como de que desde Egipto, desde, ¿cuál más? Creo que quieres dar a entender que la educación creo que depende de la época y del contexto Ajá, en el que esté. Por exacto, ejemplo, por ejemplo, en la Sí, parte de Esparta, podemos decir que, ok, la educación ahí era mala porque obligaban a los niños, pongamos, a ser soldados de temprana edad, pero exacto, no sabemos si en ese contexto había tantas guerras que ya no les daban importancia el leer o el escribir, porque dirán ellos, yo les pongo a leer o a escribir, ¿de qué me va a servir si me van a venir a atacar? Mejor los pongo a ser soldados y ya para que puedan sobrevivir esta nación o esta comunidad. como en Grecia, hay en otras partes, solo se basaba en la filosofía y la escritura. Era otro diferente con Esparta. Ellos claro. más de guerras. En Egipto es cuando empezaron a implementar ya la matemática. Es Sí, una pieza, una clave muy importante, que ya les enseñaban matemática, ya no era solo literatura. Y es como cuando nos damos cuenta que la educación va moldeándose, va modernizándose, por así se va decirse. transformando. Exacto, se va transformando. Exacto, y como Como tú dice el método empírico. sí, Ujú, y vemos Hasta que no la saber, ¿no? educación actual, pues vemos que la educación actual, de todo lo que hemos visto recorrido, vemos que tiene una parte de cada uno, si nos damos cuenta hasta la actualidad, por ejemplo, en Esparta vemos que a los niños los entrenaban y todo, y vemos que en la actualidad hay los soldados en México, prácticamente vienen siendo como algo similar. Y, por ejemplo, en Egipto, que se desarrolló las matemáticas, vemos que en México se utilizan las matemáticas en todos los niveles, bueno, desde la primaria hasta la universidad se ve las matemáticas y todo. O sea, la educación se va agarrando por partes para formar la educación del presente. Exacto, es exacto. una recopilación. Creo que nuestra licenciada Saily quería comentar algo, ¿no? Bueno, ya nada más para, pues para concluir, ¿no? Dejar una pregunta de Sí. reflexión. Ujú. Em, bueno, pues, ¿qué modelo educativo del pasado creen que sigue influyendo hoy en día en la forma en la que aprendemos, ¿no? ¿Y por qué? Ok, sí, es una pregunta que vamos a dejar que se cuestionen sobre los temas que hemos abordado. La verdad es una pregunta muy importante y muy interesante, muy capciosa, la verdad. Nos deja pensar, la verdad, como esos modelos ahorita, ¿no? Sí, Claro. Sí, la verdad. Sí, es, compañeros, bueno, nos vemos en la próxima y para fue hablar más acerca de la historia de la educación. hasta la próxima. Hasta la próxima, fue muy divertido hablar Bueno, con ustedes, Hasta luego. dialogar y debatir.